Gloria a Dios. Hermanos, les voy a invitar que abramos la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro que estamos leyendo los días jueves, y es el libro de los Hechos. Hemos comenzado, hermanos, a leer este libro y vamos a estudiar Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente, Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Una orden de Dios antes de recibir el poder. Hermanos, Lucas, que estuvimos diciendo que era el escritor de este libro de los Hechos, está explicando, hermanos, lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y usted se recuerda, hermanos, que en el estudio anterior decíamos que después que Jesús resucita, él, hermano, se presentó vivo ante sus discípulos, pero se presentó vivo con muchas pruebas indubitables de que él había resucitado. Y decíamos que esta palabra, hermanos, que usa aquí el escritor Lucas, esa palabra indubitables, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, o sea, el griego, esa palabra significa, indubitables, significa evidencias claras, irrefutables, comprobables. Eso significa. O sea que, hermano, el Señor se presenta, hermanos, con ese tipo de pruebas para que no quede duda en nadie de que Él realmente había resucitado. Oiga, o sea, ese era el propósito del Señor Jesús. Él quería que a nadie le quedara duda de que Él había resucitado. Hermano, usted sabe que mencionábamos, hermano, cuáles eran o fueron esas pruebas indubitables que el Señor les mostró a sus discípulos y a muchos, porque la Biblia dice que se le apareció a muchos testigos. Y mencionábamos, hermano, que una de esas pruebas irrefutables, mire, una de esas pruebas indubitables, como dice la palabra en el original, es que el Señor se dejó tocar. Él, hermano, le dijo a sus discípulos: toquen, miren que un cuerpo, mire, un espíritu no tiene carne. O sea, Él demostró que Él sí había resucitado. Toquen, metan aquí sus dedos, miren, aquí en los hoyos donde, hermano, probablemente tenía las señas de los clavos. Entonces, parte de esas pruebas indubitables es que Él se dejó tocar,
Hermano, ellos lo pudieron abrazar. Me imagino que al verlo, hermano, ellos se emocionaron. Hermano, si ellos lo habían visto morir, hermano, lo habían visto clavado, hermano, y ahora verlo en vivo, hermano, era como para decir: no, me quiero sentir que es cierto. Y ellos lo tocaron, lo abrazaron y decían: ¿será verdad, hermano? Pero el Señor, hermano, no se sintió mal que ellos, hermano, quizás dudaran, porque ¿quién no iba a dudar, hermano? Si ellos lo habían visto muerto, lo enterraron, lo sepultaron, lo metieron allá en aquella cueva. Pero ahora Él viene y se presenta vivo, come con ellos. Y, hermano, mencionamos un pasaje donde hasta le dan un pescado, hermano, se lo come con ellos, habló repetidas veces y se apareció a muchos testigos, dice la Biblia. Mire qué bonito. O sea, hermano, como le digo, que el Señor, lo que Él deseaba es que a nadie le quedara duda de que Él había resucitado. Eso es lo que estudiamos, hermano, en el estudio pasado. Pero antes de ascender al cielo, cuando Él se va al monte, hermano, y ahí van todos con Él, antes de ascender e irse, Jesús les da una orden. Y eso es lo que vamos a estudiar este día. La orden que el Señor le da a los discípulos. El versículo 4 que leímos, mire cómo dice: y estando juntos, mire, les mandó que no se fueran de Jerusalén, dice. Mire esa palabra, hermano. Y estando juntos. Hermano, este versículo 4 comienza diciendo esa palabra: y estando juntos. Este, hermano, es un llamado a la unidad antes del poder. La expresión estando juntos no es un detalle, hermano, sin importancia. Nosotros podemos decir: ah, bueno, ahí estaban juntos. No es simplemente eso, hermano. El escritor sagrado, en este caso Lucas, hermano, él hace cabal alusión a esa palabra: y estando juntos. Lucas está mostrando una condición espiritual previa al derramamiento del Espíritu Santo. Él está mostrando cómo estaban los cristianos, cómo estaban los discípulos, cómo estaba el pueblo en ese momento. Y él dice: estando juntos. Antes de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre ellos, vemos que la iglesia, bueno, ahí todavía, hermano, no había sido derramado el Espíritu Santo, porque explicamos, hermano, que la iglesia nace en Pentecostés. Ahí nace la era de la iglesia, cuando el Espíritu Santo desciende sobre todos los que habían creído. Ahí nace la iglesia cristiana. Pero es interesante, hermanos, cómo Lucas nos muestra que la condición de ellos era que estaban juntos, unánimes. Y como le digo, esa frase nos indica que era una reunión intencional de los discípulos. Había comunión visible entre ellos, unidad de corazón antes de recibir la promesa de Dios. Dios, hermano, podía derramar su espíritu en cualquier momento, hermano. Pero decidió hacerlo cuando el pueblo estaba junto, unido y esperando la promesa de Dios. Mire qué bonito, ¿no? Entonces, hermano, esto es lo que podemos ver ahí, y estando juntos. Y luego dice: les mandó que no se fueran
de Jerusalén. Fíjese que, hermano, usted sabe que cuando hablamos de la gran comisión, el Señor les dice ahí mismo, en ese lugar, les dice el Señor: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, ya estaba dada la orden del Señor, que salieran, que extendieran el Evangelio, que fueran a predicar. O sea, la orden ya estaba dada. Pero el Señor aquí le está diciendo algo. Cálmense. Oiga esto, qué interesante. Dios ya les había dicho: por tanto, ir y hacer discípulos. Ya, la orden ya estaba del Señor. Pero aquí en Hechos vemos que el Señor en ese momento les dice: sí, yo ya les di la orden, pero esperen. Porque cabal dice en el versículo 4: les mandó que no se fueran de Jerusalén. Oiga, les mandó. Si usted observa, hermano, el Señor les está dando un mandato. El verbo que aparece ahí, mandó, muestra una orden directa, no una sugerencia. Les mandó, dice ahí. Jesús los detiene y les da la orden de que esperen, que no hagan nada todavía, calmen. Sí, ya les dije que vamos a llenar la tierra, que hay que ir a predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la orden del Señor. Pero aquí les dice el Señor: pero espérense todavía, no se apresuren todavía, cálmense. Esa es la orden del Señor ahí. Esperen, no hagan nada, falta algo, y ese algo es lo más importante. Hermano, quiero decir algo, hermanos, aquí en esta parte, que el ministerio verdadero comienza con obediencia, no con actividad. Oiga, y quizás pudiéramos decirlo de otra manera, hermano: la obra de Dios, o el hacer la obra de Dios, comienza primero aprendiendo a obedecer. Porque el Señor, antes de que salgan a moverse, a hacer la obra de Dios, les dice: momento, deténganse, esperen, aprendan a obedecer. Cuando yo les dé la orden, nos vamos a ir. Espérense, todavía falta algo. Eso es lo que vemos ahí. Y como le digo, la obra de Dios o el ministerio verdadero comienza esperando el tiempo de Dios. Comienza esperando la orden específica de Dios. Muchos quieren salir a servir sin haber esperado en Dios. Hay personas, hermano, que sí, la emoción a veces los invade, y quizás, hermano, hay alguien que se acaba de convertir, y hermano, y hagamos aquí, hermano, hagamos allá, hermano, está bien, qué bonito, hermano, ver esa emoción de personas que quieren hacer algo. Pero a veces uno le dice a la gente: está bien, ¿no? Me alegra su emoción, pero espérenme, primero pensemos. ¿Cómo está su vida? Todavía no me he casado. Sí, me acabo de convertir y yo quiero hacer la obra de Dios. Pero cálmense. Mire, todavía hay cosas que arreglar todavía. Es que es cierto, hermano. A veces hermano, la emoción puede invadir. Aquí los discípulos querían salir, pero todavía el Señor les dice: espérense, tengan paciencia.
Vamos a preparar el terreno. Y como le digo, la prisa humana puede arruinar el propósito divino. Sí, hay que hacerlo. Entonces, dice el Señor, sigue en el mismo versículo 4, esperen, no se muevan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, dice. Oiga, ¿por qué tenían que esperar? Vamos a esperar la promesa del Padre. Hermano, Dios ya había hecho esa promesa en el Antiguo Testamento. Por eso dice ahí el escritor sagrado, dice, esperen la promesa del Padre, dice ahí. El profeta Joel, si usted me acompaña ahí en la Biblia, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, el Señor habla, o sea, el Padre, Jehová, Adonai, Él habla ahí por medio del profeta Joel, capítulo 2, verso 28, dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Como vemos ahí, vemos que el profeta Joel, aproximadamente unos 560 años antes, porque se cree que ese es el tiempo en que esta profecía del profeta Joel fue dada. O sea, hermano, 500 años y un poco más, 60 probablemente, fue dada esta profecía de Joel. Mire cuánto tiempo pasó, hermano. Hermano, 500 años es bastante tiempo. Pero hermano, Dios no deja de cumplir sus promesas, porque Dios es fiel, hermano. Él va a cumplir lo que ha dicho. Hermano, aunque para nosotros a veces podamos decir es que qué tardado, hermano, para Dios no es tardanza. Él sabe el momento en que Él actúa. Ese es el punto, que nosotros tenemos que aprender a entender los tiempos de Dios. A veces no son los nuestros, porque no hemos aprendido a esperar, no hemos aprendido, hermano, a tener paciencia, porque Dios, hermano, no actúa en el tiempo nuestro, nunca. Si usted se da cuenta ahí, hermano, Dios prueba la paciencia de sus siervos y de sus siervas. Usted puede ver los grandes hombres de Dios, les dan una promesa y, Señor, ¿y qué pasó? O sea, Dios tiene su tiempo. Cuando Moisés, hermano, quería hacer la obra de Dios, y él, hermano, se levanta a defender a un judío de un egipcio. O sea, él, hermano, ya se estaba levantando, pero no era el tiempo de Dios. Dios lo tuvo que mandar al desierto
40 años para procesarlo, para tratar con su vida, para tratar con su carácter, para tratar, hermano, con él, porque lo estaba preparando. Es que ese es el punto. Que a veces, hermano, nosotros pensamos que las cosas de Dios son al tiempo nuestro. Dios lleva un proceso en lo que hace. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, si usted notó ahí, ya estaba dada la promesa del derramamiento del Espíritu Santo por medio del profeta Joel. Y como le digo, pasó una gran cantidad de tiempo, pero lo que Dios promete, lo cumple. Pero lo que Dios promete. Porque alguien dice, mira, a mí Dios me prometió, dice. Si Dios se lo prometió, lo va a cumplir. Y luego dice el Señor, la cual les dijo, oísteis de mí. Aquí está diciendo Lucas, que también Jesús les dijo a ellos sobre la promesa del Espíritu Santo. Como le digo, Jesús también habló del cumplimiento de esa promesa en San Juan 14:16. Y Jesús dice en San Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Oiga esta palabra, hermano. Para que esté con vosotros para siempre. Hermano, el Espíritu Santo está con nosotros siempre. Aunque a veces lo contristemos, aunque a veces con nuestras actitudes, hermano, sí, lo contristamos, pero Él no nos deja, hermano. No nos deja. Dice para que esté con vosotros siempre. Y mire, verso 17, allá en San Juan 14:16, verso 17 dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mire, hermano, cuando dan gloria a Dios, hermano, por el Espíritu Santo, hermano, que está con nosotros, está en nosotros, hermano. Ese, hermano, debería de ser una gran alegría, porque esta es una confirmación de que somos propiedad de Dios. Qué bonito. Entonces, hermano, los discípulos no necesitaban estrategias para salir a predicar. Lo que ellos necesitaban es al Espíritu Santo con ellos. Eso es lo que necesitaban. Porque ahí vemos, hermano, que el Señor les dice, solo esperen. Ellos, hermanos, ya habían aprendido con Él. Amén. Porque los discípulos, hermanos, desde el hecho que habían andado con el Señor todo ese tiempo, es porque ellos habían aprendido, hermano, voy a decirlo de esta manera, ellos habían, hermano, aprendido didácticamente las enseñanzas de Jesús por su ejemplo y por su vida. Pero para hacer la obra de Dios, hermano, ya era otra cosa, hermano. Ellos ya necesitaban una fuerza diferente. Por eso el Señor les dice, no se vayan. Porque, hermano,
Jesús les demuestra ahí que hasta Él no hizo nada, sino que dice la Biblia que todo lo hacía con el respaldo del Espíritu Santo. Jesús. Entonces, hermano, ellos lo que necesitaban antes de salir, por eso les dice, espérense. Les dice, esperen la promesa del Padre. El Espíritu Santo, hermano, no solo venía como una experiencia espiritual, porque, hermano, a veces se puede pensar que qué bonito, hermano, una vez vino el Espíritu Santo sobre mi vida y fui bautizado con el Espíritu Santo y el Señor me llenó y gloria a Dios, y nos quedamos con esa experiencia. Vea, fue algo bonito, fue algo que a usted le impactó, pero el Espíritu Santo no viene solo como una experiencia, hermano, sino que el Espíritu Santo viene como la fuente de autoridad divina para nuestra vida, para darnos fuerza, para darnos la capacidad de no rendirnos, de seguir adelante, de seguir combatiendo, de pelear contra el pecado, hermano, de hacer la obra de Dios. Hermano, a veces, hermano, la obra de Dios es desgastante, pero cuando usted está agarrado de la mano de Dios, tiene el poder para no detenerse. Aunque esté cansado, aunque ya sienta que ya quiere tirar la toalla, pero no puedo porque yo le debo mucho a Dios, tengo que avanzar, tengo que seguir. Pero ¿qué es lo que le da la fuerza? El Espíritu Santo. Porque si no es fácil rendirse, hermano, y esto no es fácil. Hay gente que no, yo si fuera cristiano sería mejor que esto, dicen unos bocones. Porque piensan, hermano, que ser creyente es fácil. Se necesita tener, hermano, valentía espiritual. Seguir adelante, hermano. ¿Sí o no, hermano? De veras. Fácil es rendirse. Fácil es tirar la toalla. Fácil es ir para atrás. Sí. Muchos retrocedieron. Pero miremos. El Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre ellos, les iba a dar la capacidad, el poder para hablar sin temor. Oigan, el Espíritu Santo sobre ellos les iba a dar la capacidad para hablar la palabra sin miedo. ¿Por qué digo sin miedo? Porque si usted se recuerda, ellos tenían en contra a las autoridades judías, que los podían apresar, que los podían, hermano, matar. Y es lo que vamos a ver más adelante, todo lo que les pasó. Por ser importante antes que recibieran la promesa del Padre, para tener fuerza, hermano, porque no es nuestra capacidad, hermano. Si fuera por nuestra capacidad, hace rato hubiéramos salido huyendo. Entonces el Espíritu Santo era quien les daría, hermanos, la fuerza espiritual para permanecer firmes. Autoridad para enfrentar las fuerzas del mal. ¿Sí o no, hermano? ¿De veras? Una vez llegué a visitar a una persona que me dijo, yo no sé qué le pasa a mi hijo, que está bien raro y está metido en ese ropero, me dijo. Y yo cuando llegué, yo nomás llegué, yo sentí una presencia rara, hermano, sinceramente.
pesada. Y mire, cuando abro la cuestión ahí, sentí un impacto, así va, y todavía entré y le toqué la cabeza. Pero hermano, las fuerzas, hermano, que están en contra de la obra de Dios, no son fáciles. Pero ¿cómo podemos enfrentarlas si vamos solos? No puede pasar como unos que salieron huyendo, todos hechos pedazos. Pero hermano, mire, el Espíritu, por eso el Señor les dice, espérense. No, está bien, la emoción es buena, vamos a ir a predicar por primera vez, dijeron los discípulos, vamos. No, pero cálmense, espérense. No se muevan de Jerusalén. Les mandó, dice ahí, no vayan todavía, espérense. Ustedes piensan que no les va a salir el diablo ahí adelante, cálmense, tengan paciencia, hasta que hayan recibido la promesa del Padre. Ellos iban a tener resistencia para soportar pruebas, persecuciones, sufrimientos, desprecios, maltratos, ultrajes, gratis. Fíjate que hay gente que ha abandonado el Evangelio cuando se da cuenta que ni la familia los quiere ya. ¿De veras? Se echan de enemigo a la familia. O sea que hoy te has hecho evangélica, les dicen. Ajá. Ya no volvás a poner un pie aquí. Pues, hermano, hay gente que le ha tocado que sufrir y dicen, no, mejor ya no voy. Más que ni mi mamá me quiere hablar. Entonces, sin el Espíritu Santo, hermano, sin el Espíritu Santo, estamos perdidos. Los discípulos, si hubieran salido así nomás, en sus propias fuerzas, ellos hubieran salido con miedo, con debilidad, con limitaciones humanas. Y todo intento, hermanos, que ellos hubieran hecho para hacer la obra de Dios en esos momentos, esa misión habría terminado en un fracaso. No hubieran hecho nada. Porque era serio, hermano. Pero con el Espíritu Santo, esos hombres que eran comunes y corrientes, hermano, porque hay que decir lo que es. Esos hombres eran comunes y corrientes. Hay un libro que así se llama. Es un libro de John MacArthur que dice 12 hombres comunes y corrientes. Y habla de las características que tenían ellos. Eran iguales que nosotros, iguales. Necesitados de Dios, necesitados del Espíritu Santo, necesitados, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios, hermanos, nos fortalezca, nos guíe, nos anime en muchas oportunidades. Entonces, como le digo, esos hombres con el Espíritu Santo se convirtieron en testigos poderosos de Dios. Oiga, esos hombres, hermanos, comunes, esos hombres débiles, se convirtieron en testigos poderosos, pero no porque ellos lo fueran, era el Espíritu Santo con ellos.
que les ayudaba, que andaba con ellos. Hermano, cuando a veces la gente ponía los miradas en ellos, que habían resucitado o que habían hecho un milagro, ellos dicen que se rompían la ropa y la aventaban enfrente. ¿Por qué ponen la mirada en nosotros si nosotros no somos nada? El que es alguien es Dios. Hoy no, hermano, hoy cuando algo hacemos bien, hermano, denme un regalo. ¿Sí? O sea, hay este tipo de personas, hermano, que creen que lo que ellos hacen es por la fuerza de ellos. No podemos hacer nada. Es con la ayuda de Dios, hermano. O sea que ahí vemos que la gloria es para Dios. No es para uno. Una iglesia pequeña como la de Jerusalén, porque ahí todavía la iglesia pequeña, cuando estaba ahí todavía, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120, era una iglesia pequeña. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, esa iglesia pequeña llegó a transformar el mundo de su época, hermano. Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Qué bonito. Versículo 5. Después de eso que el Señor les dice, el Señor dice en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús, hermano, establece ahí un contraste, porque hace una comparación, digámoslo, entre el bautismo de Juan y el del Espíritu Santo. Dice Juan bautizó con agua. Eso nos habla, hermano, de un símbolo externo de arrepentimiento. Usted sabe, hermano, que nosotros siempre les decimos que el bautismo en agua es un símbolo, nada más. No tiene ningún poder en sí mismo de cambiar la vida, no. Es un símbolo externo que nos habla de que la persona se ha arrepentido y quiere buscar de Dios. Es un símbolo externo. Pero el bautismo del Espíritu nos habla de la obra interna de regeneración y de poder que actúa dentro de nosotros los creyentes. Oiga, allá es un símbolo externo de que yo creo, me identifico con Cristo, me bautizo como Él se bautizó, pero solamente es un símbolo externo de que yo creo, de que yo me arrepiento, y la gente puede ver un símbolo externo, pero lo interno, aquí el bautismo del Espíritu, aquí el Señor dice, bueno, Juan bautizó ciertamente con agua, vea, agua natural del río Jordán, que dicen que no era muy limpio, pero más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces el bautismo en el Espíritu, como les digo, nos habla de esa obra interna de regeneración que Dios obra, o que el Espíritu Santo obra en el creyente.
Hermano, Dios no vino solo a mejorar nuestra vida. Amén. Dios no solamente, hermano, vino a darle un brochazo por afuera, vestirte de otro modo, así te ves como cristiano. No es un brochazo por fuera, es algo que Dios hace adentro. Porque por fuera, hermano, es bonito, pero si no hay nada adentro, ¿no? El Señor vino a darnos nueva vida. ¿Cuántos tienen nueva vida aquí, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano? Hermano, tenemos nueva vida. No es un brochazo. No vino a darnos, hermano, como le digo, algo así como a mejorarnos nada más. No, Él vino a hacernos nueva criatura. En algunos lugares, hermano, le pueden dar terapia a alguien. Usted lo que necesita es que le den una buena terapia. Vaya donde un psicólogo, le dicen a la gente. La gente va y medio le ayudan a mejorar algunas cosas. Pero no pasa nada, ahí nomás. Pero Dios nos hace nuevos. Nos hace nuevos. Nueva criatura. Diferentes. Mire, hermano. Ya Dios, el Señor, no viene, hermano, solo a reparar algunas cosas. Hay que repararlo. No. Él, hermano, hace nuevas todas las cosas. Por eso dice Corintios, vea. De modo que si alguno está en Cristo, reparado fue. No dice así. Nueva criatura, nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué bonito, hermano. Así que, hermano, ¿qué podemos aprender de estos dos versículos que hemos estudiado en esta noche? Número uno, el trabajo en la obra de Dios comienza con obediencia. Así comienza. El Señor dio la orden, no se muevan, calmen, hasta que yo les diga. No, es que hay que ir ya. Cálmense. Primero van a aprender la obediencia. Número dos, la espera tenía propósitos. El Señor le dice a sus discípulos, esperen. Pero no era por perder tiempo, hermano. Era porque había un propósito que seguir. Dios quería formar fe en los discípulos, que aprendieran la unidad, porque ahí estaban, cuando estaban juntos, dice ahí. Estaban. Y que aprendieran la dependencia de Dios. Número 3, algo más que podemos aprender es que esperar en Dios no es perder tiempo. Esperar en Dios no es perder tiempo. Espere. Cuando, hermano, tal vez le hemos pedido algo a Dios y el Señor nos dice, te voy a contestar, pero espérate. Y a veces nosotros decimos, bueno, Señor, te voy a esperar una semana.
Sí, porque nosotros le ponemos, hermano. Bueno, nosotros no somos así. Pero hay gente, hermano, que le pone fechas a Dios. De veras. Tal fecha el Señor me tiene que responder. Mire, hermano. Hermano, si usted se da cuenta que el Señor le dice a ellos, esperen, porque van a ser bautizados dentro de no muchos días. ¿Qué dice ahí, hermano? Ahí no hay fecha. El Señor está diciendo, mire, señores, no se desesperen en tanto tiempo. No les dice nada. Dentro de no muchos días. Su deber es esperar y ahí estén. Pero es que, señores, aquí vamos a estar encerrados. Ahí estén. Porque a veces lo que no entendemos es esa palabra. Espera, calma, obedece. Pero es que no, hombre, aquí me tienen por gusto. No estamos aprendiendo a obedecer. No estamos aprendiendo a esperar. No estamos aprendiendo a depender de Dios. Espérense, ahí miren, hermano, ellos estaban en el aposento alto. Era un lugar donde todos estaban en una segunda planta grande. Ese era de alguien adinerado, porque se cree que esos lugares no cualquiera los tenía. Era un judío pudiente, donde en la segunda planta le hacían un espacio como terraza y ahí estaban todos juntos. No se vayan de ahí. Ahí estén. ¿Cuántos días? Ay, yo no les voy a estar diciendo. Ahí estén hasta que venga la promesa del Padre. Esa era la orden de Dios. No hay fecha. Es esperar. Porque Dios está formando nuestro carácter. Vale. Ese es algo de lo que tenemos que aprender. Esperar en Dios no es perder tiempo, es prepararse para el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y número 4, lo último, el Espíritu Santo es una promesa vigente para todos los que quieran ser llenos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que, hermano, eso es lo que la iglesia contemporánea y cada uno de nosotros necesitamos en nuestra vida. Así que les voy a invitar para que cierre sus ojitos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y no se distraiga, hermano. Solo es un momento en que estamos en este lugar. Tratemos de concentrarnos y de pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude. Esta fue la orden para los discípulos. Esta fue la orden, porque no iban a poder, no lo iban a lograr si ellos no se esperaban. Si ellos no esperaban el revestimiento del Espíritu Santo sobre sus vidas, no lo iban a lograr. Y como le digo, esa promesa no es que ya pasó de moda. Esa promesa es una promesa vigente para cada uno de nosotros, para la iglesia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos llene
Que el Señor nos ministre. La única manera es buscar a Dios. Porque si no, solamente sería una vida religiosa, donde nos gusta cantar, nos gusta otra cosa, pero no buscamos la llenura del Espíritu Santo. Y ese es lo único que nos puede ayudar. Lo único que nos puede transformar a hombres y mujeres, que seamos guiados por el Espíritu Santo.